La Fórmula 1 es el pináculo del automovilismo, un mundo donde la velocidad, la tecnología de punta y la destreza de los pilotos convergen en una competencia al límite. A lo largo de su rica historia, que abarca más de 7 décadas, la Fórmula 1 ha sido testigo de la evolución constante de los autos, cada uno diseñado para superar los límites de lo que es posible en términos de rendimiento y eficiencia. Estos autos no solo han llevado a sus pilotos a la victoria, sino que también han marcado hitos en la ingeniería automotriz y han redefinido el deporte en diversas épocas, desde los días en que eran simples máquinas de velocidad hasta la era moderna de sofisticadas maravillas tecnológicas, donde cada década ha visto surgir vehículos que han dejado una huella en la historia del deporte automovilístico por excelencia. Estos coches han sido protagonistas de momentos históricos, han introducido innovaciones revolucionarias y han sido conducidos por los más grandes pilotos de la Fórmula 1. Su impacto va más allá de las estadísticas y los números, representan la esencia misma del progreso y la búsqueda incesante de la perfección. A continuación, te vamos a llevar por un viaje fascinante por los 10 mejores coches de la historia de la Fórmula 1 que han marcado épocas. ¿Están listos? Y recuerda, si te gusta este contenido, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y ahora sí, empezamos con el ranking. Número 10. Alfa Romeo de 1950. El equipo italiano comenzó su andadura en la competición bajo la tutela de Ferrari en 1923, cuando la Fórmula 1 ni siquiera era una competición oficial. Así pues, Alfa Romeo ganó en Le Mans durante 4 años consecutivos, entre el 1931 y el 1934, alzándose como una de las marcas más importantes dentro del deporte automovilístico. Con la llegada de la Fórmula 1 y de su primer campeonato del mundo, Alfa Romeo estaba más que preparado para luchar con las victorias. De este modo, Juan Manuel Fangio, Nino Farina y Luigi Fagioli se ponían al volante del Alfa Romeo 158, con el cual lograron el campeonato de pilotos gracias a Farina, el primero de la historia de la Fórmula 1 y también del equipo italiano. El Alfa Romeo 158 es comúnmente conocido como Alfetta. Es uno de los monoplazas más icónicos y exitosos en la historia de la Fórmula 1. Equipado con un motor de 1.5 litros sobrealimentado, el 158 inicialmente producía 350 caballos de fuerza, una cifra impresionante para la época. La versión mejorada, que fue el 159, incrementó esta cifra a cerca de 425 caballos, gracias a mejoras en el diseño del motor, que era potente, robusto y fiable, y el sistema de sobrealimentación, factores cruciales en una época donde la fiabilidad a menudo decidía las carreras. La combinación de un chasis ligero y un motor potente permitió al Alfetta alcanzar velocidades cercanas a los 300 km/h en las pistas rápidas, una hazaña impresionante para la tecnología de la década de 1950. El chasis tubular, junto con la carrocería aerodinámica, proporcionaba un equilibrio excelente entre rigidez estructural y peso reducido. Esto permitió a los pilotos mantener altas velocidades en las curvas y mejorar la maniobrabilidad del vehículo en circuitos técnicos. El Alfa Romeo estableció un estándar de excelencia y elegancia que aún resuena en el deporte hoy en día. Número 9. Ferrari 500 del 1952. Enzo Ferrari tuvo sus reticencias cuando la Fórmula 1 arrancó y casi murió en 1952, porque sentía un cierto afecto por el difunto Alfa Romeo y sus potentes coches de la Fórmula 1 supercargados, cuyos diseños había supervisado cuando trabajó en la marca en los años 30. Pero lo superó y lo que fue una pérdida para las carreras fue un beneficio para él. En ausencia de coches de Fórmula 1 suficientemente decentes en las pobladas parrillas, las carreras del Mundial fueron abiertas a coches de F2 en el 1952 y en el 1953, donde Ferrari ya tenía un F2 básico listo para correr. No había nada particularmente grande o inteligente en el Ferrari 500. Era simplemente una versión revisada de un F2 anterior de la escudería. Un chasis en escalera con hojas transversales en la delantera y un ángulo de Dion en la trasera, situado entre los brazos de suspensión, pero con un motor mucho más simple y efectivo. El diseño inicial del V12 de Giacchino Colombo seguiría siendo un pilar clave para Ferrari en los años que estaban por venir, pero en la delicada versión de 2 litros había superado en F2. Por ello, Ferrari pidió a su nuevo ingeniero Aurelio Lampredi diseñar un motor de 4 cilindros con doble cámara como alternativa, y fue competitivo desde el inicio. Piero Taruffi ganó la primera carrera para Ferrari en el Mundial, pero posteriormente fue Alberto Ascari el que tomó el mando. El Ferrari 500 ganó todos y cada uno de los grandes premios de la Fórmula 1 desde mayo de 1952 hasta que Juan Manuel Fangio, con un Maserati, rompió la racha de 14 victorias consecutivas en Monza el 13 de septiembre de 1953. Bajo la conducción magistral de Alberto Ascari, el Ferrari 500 ganó el Campeonato Mundial de Pilotos en ambas temporadas,
asegurando un total de 9 victorias consecutivas desde el Gran Premio de Bélgica de 1952 hasta el Gran Premio de Argentina en 1953. Un récord que perduró durante muchos años, en una era donde las fallas mecánicas eran comunes. La capacidad del Ferrari 500 para terminar carreras sin problemas mecánicos fue un factor clave en su éxito. Este monoplaza estableció un nuevo estándar para la fiabilidad y el rendimiento, características que se convirtieron en sinónimos de la marca Ferrari. Número 8. Lotus 79 de 1978. Fue el primer monoplaza que multiplicó la capacidad de un coche de carreras para generar carga aerodinámica. Su predecesor incorporó unos largos pontones laterales, cuyo interior estaba modelado como una ala de avión invertida, a través de los cuales pasaba un flujo de aire que acentuaba su adherencia por la diferencia de velocidad del flujo de aire entre la superficie exterior del monoplaza y la que entraba a través de los pontones. Con el modelo de Lotus 79, el equipo refinó el concepto. Todo el monoplaza se concibió en torno a esos pontones laterales. Se eliminaron hasta los depósitos de combustible en los lados, que pasaron a la parte trasera del piloto. Se limpió toda la carrocería exterior con el fin de eliminar cualquier obstáculo para el flujo del aire por la superficie superior, tan importante como la inferior para crear las diferencias de presión que succionaran el coche al asfalto. De aquí, las extraordinarias líneas del 79, combinadas con el negro de su carrocería y las letras doradas del patrocinador John Player Special. Todavía, a día de hoy, se puede apreciar la modernidad de este histórico monoplaza. De repente, probando en Hockenheim, Andretti descubrió que el coche generaba una carga muy superior cuando por la inclinación se acercaba el pontón a la superficie del asfalto. En plan casero, montaron unas bandas de plásticos laterales que tocaran con el suelo y sellaran los túneles. Instantáneamente batieron el récord de vuelta. Cuando el plástico se desgastó, el coche empezó a perder carga. En Lotus aprendieron la lección e incorporaron en el 79 unas faldillas móviles de cerámica siempre en contacto con el suelo. Había nacido un arma letal y la máquina más disruptiva en la historia de la Fórmula 1. En 1978, Mario Andretti y Ronnie Patterson se pasearon por el campeonato y el americano se llevó el título. El Type 79 influyó mucho en las monoplazas de Fórmula 1 posteriores. Por su velocidad abrumadora, así como su elegante diseño, le valieron el apodo de Black Beauty. Número 7. McLaren MP4-2 de 1984. De una indudable raíz británica al pertenecer al equipo fundado por el piloto y diseñador Brooks McLaren, pero también propulsado por un ingenio firmado a medias entre TAC y Porsche, una asociación que ha estado detrás de algunos de los mejores motores a lomos de un McLaren, pero también en la autoría del motor con el que Ayrton Senna empezase a dar alegrías a Honda. En suma, una de las mejores colaboraciones en la Fórmula 1 de los 80, cuando junto a Porsche, se inició en la tecnología de los turbocompresores para estar presente en la categoría durante 5 temporadas seguidas desde 1983 hasta 1987, ganando en 1984 y 1985 el Campeonato del Mundo de Constructores con el McLaren MP4-2. A Niki Lauda se le dedicó uno de los mejores halagos que se puede hacer a un piloto de Fórmula 1. Esta cualidad alude a la capacidad que el austríaco tenía para leer el comportamiento del coche tan solo con interpretar las sensaciones recibidas por sus posaderas en el puesto de conducción. Una de las razones por las que fue y siempre será toda una leyenda del pilotaje, ganando su último campeonato mundial en 1984 con un McLaren MP4-2. Así solo, con ese hecho, este monoplaza debería tener un hueco de honor en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, hay más. Para empezar, el motor, uno de los más exitosos en plena edad dorada del turbo, dando unos 650 caballos con su V6 de 1.5 litros con una precisión del turbocompresor adecuada a las normas de la FIA, ya que si se llevaba al límite de sus posibilidades podría llegar hasta los 800 caballos. Evidentemente, una de sus grandes características, dando potencia sobrada a los tan solo 540 kilos otorgados a lo que se llega entre otras cosas, por el uso de materiales como la fibra de vidrio, material con el cual se construyó su chasis derivado del McLaren MP41, con el cual compartía una gran cantidad de componentes aún discrepando en el motor, ya que este montaba un Cosworth V8. En lo referente a los frenos, el McLaren MP4-2 fue uno de los pocos monoplazas con frenos de carbono, los cuales son más sensibles al calor, pero mucho más efectivos en circuitos revirados, donde no han de asumir la parada de altas velocidades. De esta manera, el McLaren MP4-2 permitía un estilo de conducción más apurado a la hora de enfrentar las curvas, carácter que aprovechó Niki Lauda, pero también Alain Prost.
quien ganó el Campeonato Mundial de Pilotos en 1985 y 1986, con diferentes evoluciones de este modelo, sorprendentes en la capacidad de mejora confirmada cada año, como demuestran los 850 caballos que era capaz de entregar en carrera durante el 1985, y eso por no hablar de las mejoras aerodinámicas. Sin duda, uno de los F1 básicos para entender esta competición durante la década de los 80. Número 6. Williams FW11 de 1986. Habiendo ganado el título de constructores en 1986 y 1987, el Williams FW11 es uno de los monoplazas más recordados de entre todos los aparecidos durante la época dorada del turbo en la Fórmula 1. Además, fue la máquina que hizo posible el título mundial de pilotos logrado por el brasileño Nelson Piquet en 1987. El FW11 vino a renovar la alianza entre el equipo inglés y Honda, la cual ejercía como proveedora de motores además de socia realmente efectiva y entregada. No en vano, el propio Patrick Head, director técnico y mano derecha de Frank Williams, alabó en repetidas veces la actitud del fabricante nipón, señalando cómo tenían reuniones después de cada GP, viendo en qué se podía mejorar la mecánica. Gracias a ello, el FW11 logró plenamente su cometido, ni más ni menos que batir al todopoderoso McLaren MP2, ganador de 2 títulos mundiales de constructores y sobradamente conocido por haber sido la montura usada por Niki Lauda para ganar su último título de pilotos en 1984, al tiempo que confirmaba el meteórico ascenso de Alain Prost, al darle los campeonatos de 1985 y 1986. El coche fue un producto reconocible al instante de la era del turbo en la Fórmula 1. Una verdadera revolución tecnológica en la que Honda participó de buena gana, donde se volcaron con Williams en la tarea de estirar todo lo posible el bloque V6 RA167 de 1.5 litros, vigorizando por la acción de 2 turbocompresores. Gracias a ello, la potencia se situó en torno a los 800 caballos y a 12.000 revoluciones por minuto. Eso sí, según ciertas declaraciones de Honda, este motor podía llegar a subir por encima de los 1.000 caballos, un dato que además ha de ir en combinación con el del peso del FW11, que es de 540 kilos. Estábamos ante un monoplaza excelente en todos los sentidos. Por cierto, agraciado también con una aerodinámica bastante depurada, así como un chasis monocasco en fibra de carbono. En suma, todo lo necesario para hacer lo que hizo: batir uno de los mejores McLaren de todos los tiempos. Número 5. McLaren MP4 de 1988. Si repasamos los libros de la historia de la Fórmula 1, podemos ver momentos fugaces donde los astros se alinean y de repente un equipo tiene todos los ingredientes necesarios para disfrutar de la receta ganadora. Una pareja de pilotos increíblemente talentosa, los ingenieros ideales para el diseño, una estructura de gestión muy eficaz, un motor incomparable y un impecable chasis. En 1988, McLaren lo tenía todo. Un cóctel brillante que acabó dejando uno de los autos más dominantes que el deporte del motor haya visto y es ampliamente considerado como uno de los mejores autos de Fórmula 1 de todos los tiempos. Diseñado por Steve Nichols y Gordon Murray, el MP4 se construyó para la temporada de 1988, que estuvo dominada por McLaren y sus pilotos, Ayrton Senna y Alain Prost. El diseño elegante y aerodinámico del automóvil lo convirtió en un oponente formidable en la pista. Con su motor turbo Honda V6, que brinda una potencia y velocidad increíble, el MP4 ganó 15 de 16 carreras en la temporada de 1988, con Senna obteniendo 8 victorias y Prost 7. La intensa rivalidad entre Ayrton Senna y Alain Prost a lo largo de la temporada culminó en el Gran Premio de Japón, donde Senna salió victorioso y reclamó su primer título de campeón mundial. El dominio del MP4 fue tan abrumador que sigue siendo el único auto en la historia de la Fórmula 1 en ganar 15 de 16 carreras en una sola temporada, con Senna obteniendo 8 victorias y Prost 7. El legado del McLaren MP4 sigue vivo hoy en día, ya que continúa siendo celebrado como un símbolo de excelencia y dominio en el mundo de la Fórmula 1. Su lugar en la historia del automovilismo está asegurado y siempre será recordado como uno de los autos de carrera jamás construidos. Número 4. Williams Renault FW15C de 1992. El protagonista en cuestión es conocido como el Williams que mayor carga tecnológica ha tenido en la historia, adjetivo aplicable para la Fórmula 1 en general. Supuso un antes y un después en la categoría, además de recordarse por ser el último monoplaza que pilotó en su carrera el tetracampeón del mundo Alain Prost, el Williams FW15C.
Desde que comenzase la década de los 90, el equipo Williams se colocó como uno de los equipos top, luchando siempre por victorias y títulos. El por qué fue así recae en el motorista Renault y el diseñador Adrian Newey. El propulsor francés, un V10 de aspiración natural, se había colocado como el mejor motor de la categoría, por delante de los potentes motores Honda de McLaren. En cuanto a Newey, su buen hacer contribuyó en crear monoplazas con una excelente aerodinámica con la que controlar la gran potencia de sus coches. Adaptado a los cambios regulativos que se implantaron, contaba con una aerodinámica un 12% mayor respecto a su predecesor y se diseñó para equipar los últimos dispositivos electrónicos disponibles, como la suspensión 100% activa, los frenos antibloqueo y el control de tracción. Eran solo algunas de sus características, mientras otras innovaciones, como la transmisión variable continua, se probaron antes de que cambiaran el reglamento. Mecánicamente contaba con un propulsor Renault V10 de 3.5 litros con válvulas neumáticas que generaba una potencia total de 780 caballos. En cuanto a la competitividad del FW15C, es simple, no tenía rival. En ocasiones, Prost rodaba en clasificación hasta 2 segundos más rápidos que Ayrton Senna y Michael Schumacher, con McLaren y Benetton respectivamente. El francés dominó por largo casi todas las carreras de Fórmula 1, donde sumando todos los resultados se hizo con su cuarto título gracias a sus 10 victorias en 16 carreras y con la ayuda de Damon Hill. El equipo Williams se llevó el título de constructores. Además, el monoplaza británico obtuvo el récord de 15 poles consecutivas. Sin embargo, a pesar de todos los componentes que tenía el coche, Prost aseguraba que era difícil de conducir debido a que no sabía cómo reaccionaría el coche debido a toda la tecnología de a bordo. Con el fin de 1993 y la llegada de la prohibición de las ayudas electrónicas, nunca más se ha vuelto a ver un monoplaza tan tecnológico como el FW15C. Número 3. Williams FW18 de 1996. En términos de porcentajes, el FW18 es el mejor coche de monoplaza Williams, campeón del mundo en 1996 con el piloto británico Damon Hill. El chasis del FW18 era un monocasco de fibra de carbono y la suspensión de doble horquilla parecía muy convencional sobre el papel. El coche contaba con un paquete aerodinámico altamente eficaz creado por Newey. Los pocos cambios en las reglas para el año 1966 se centraron en una mayor protección del conductor con un asiento montado en más bajo y rodeado por un chasis más seguro. Heredó del anterior Williams un motor Renault RS8 diseñado por Bernard Dudot, un motor 10 cilindros con un bloque en B de 750 caballos. Esta potencia se transfería a las ruedas traseras a través de un cambio de 6 velocidades con levas en el volante. El FW18 fue además extremadamente fiable. Solo sufrió 4 fallos mecánicos en 32 salidas, ganando 12 victorias en 16 carreras, lo que les permitió a Hill y a Villeneuve luchar por el título sin muchas preocupaciones por los pilotos de equipos rivales. Por esto, es considerado uno de los coches más exitosos en la historia de la Fórmula 1. Esto ayudó a Williams para hacerse con su cuarta corona de constructores en 5 años. El dominio del equipo seguiría también una temporada más con Jacques Villeneuve, logrando el título de pilotos y otro de constructores. Con datos impresionantes y estadísticas superiores a las normas, el coche de Fórmula 1 favorito de Damon Hill merece ser recordado como uno de los grandes diseños de la categoría en la historia de la Fórmula 1. Número 2. Ferrari F2002. Diseñado por los 3 cerebros más imaginativos de la Fórmula 1 de entonces, Ross Brawn, Rory Byrne y Paolo Martinelli, bajo la dirección técnica de Jean Todt, el F2002 fue el resultado del trabajo y de la evolución técnica iniciada a finales del 97 en Maranello, que según la opinión de muchos es ampliamente considerado uno de los mejores monoplazas en la historia de la Fórmula 1 y ha sido el mejor Ferrari de la historia debido a su combinación excepcional de rendimiento, innovación técnica y éxito competitivo. La causa más importante quizás había sido la estabilidad de la escudería, la cual, desde la entrada de Michael Schumacher en 1996, había seguido una clara progresión hacia adelante, con una estabilidad de su equipo humano y técnico que permitió trabajar de forma continuada en la mejora año tras año de los monoplazas del caballino, logrando de forma consecutiva desde el 1999 4 títulos de marcas y 3 campeonatos de pilotos, también consecutivos para Schumacher, cerrando el 2002 con el subcampeonato para Barrichello y batiendo todos los récords imaginables en la pista. Desde el mismo momento de su presentación, se vio claramente que la escudería había apostado fuerte creando un coche innovador,
Sus primeros pasos en Foriano, a cargo de Michael Schumacher, desvelaron su rapidez, fundiendo el récord vigente del circuito privado de Ferrari en casi un segundo, para volverlo a rebajar 2 veces más al inicio de la temporada y una tercera al finalizarla, demostrando el trabajo realizado en el coche a lo largo de todo el año. Por precaución, Ferrari no inició el campeonato con el F2002, presentándose a las 2 primeras carreras con una versión mejorada del F2001 del año anterior. En Maranello se prefirió fiabilizar el nuevo coche, sometiéndolo a una puesta a punto de más de 5.500 kilómetros y solo después de 2 simulaciones de Gran Premio. Se envió la primera unidad a Brasil, logrando la victoria con Michael Schumacher al volante. En Imola, los 2 pilotos ya pudieron disponer del nuevo vehículo y a partir de ahí el dominio fue total. Una cosa quedó clara: el F2002, más que un monoplaza, parecía un avión y aunque en algunas carreras la unidad de Bachirello tuvo algunos problemas técnicos, por regla general fue veloz y fiable y sobre todo muy equilibrado en recta y estable en curva. Con una increíble adaptación a toda clase de trazados, fue innovador en varios aspectos, partiendo de su motor, fruto del diseño y desarrollo del equipo de John Sutton, que tardó cerca de 2 años en poner a punto un revolucionario sistema motor-transmisión en un solo conjunto. La nueva mecánica denominada 051 era un V10 a 90 grados que desarrollaba unos 850 caballos, una potencia brutal en todos aspectos. Schumacher ganó 11 de las 17 carreras ese año conduciendo el F2002, asegurando su quinto título mundial con 6 carreras restantes, un récord en ese momento. Barrichello añadió 4 victorias adicionales, lo que contribuyó al dominio absoluto de Ferrari en el campeonato de constructores. Número 1. Mercedes F1 W05 Hybrid de 2014. Introducido en la temporada 2014 de Fórmula 1, este auto no solo marcó el inicio de una era de dominación por parte del equipo Mercedes-AMG Petronas, sino que también destacó por su combinación de innovación tecnológica, rendimiento y fiabilidad. Este año, los monoplazas están propulsados por motores V6 turbo que incorporan 2 sistemas de recuperación de energía eléctrica: el ERS, que aprovecha la energía térmica del turbo de escape, y el KERS, que recicla el esfuerzo de los sistemas de frenos para transformarlo en rendimiento extra. En palabras de Toto Wolff, director ejecutivo del equipo, esta modificación refleja el nuevo rumbo ecológico que ha tomado la categoría reina del motor con el reglamento técnico vigente en ese año. La Fórmula 1 es la cumbre de la innovación automovilística. Es responsabilidad nuestra explorar nuevos límites de la tecnología. La nueva normativa no solo insta a potenciar esa innovación, sino que también alinea el deporte en la misma dirección en que avanza la industria. Las carreras de Fórmula 1 siempre han sido puras, también lo son hoy en día, pero al mismo tiempo somos pioneros en nuevas soluciones. Es un gran paso para el deporte. El chasis, diseñado bajo la dirección de Paddy Lock y su equipo, fue otro componente esencial de su éxito. La aerodinámica del auto, desarrollada bajo la supervisión de Geoff Willis y Aldo Costa, logró un equilibrio perfecto entre baja resistencia al aire y alta carga aerodinámica, permitiendo al auto ser excepcionalmente rápido en las rectas y ágil en las curvas. Con 16 victorias, el F1 W05 Hybrid abrió el ciclo de dominio incontestable de la escudería alemana que marcó el comienzo de una nueva era para Mercedes en la Fórmula 1, ganando el campeonato constructores. Además, capaz de ganar 7 campeonatos mundiales seguidos, donde con este auto Lewis Hamilton ganó su primer título mundial. ¡Qué espectáculos, chicos, poder manejar estos supercochazos! Estos han sido los 10 mejores monoplazas de la historia de la Fórmula 1. No te pierdas nuestros próximos videos donde exploraremos todo tipo de temas interesantes y entretenidos. Apreciaría tu aporte con un buen like y asegúrate de suscribirte a nuestro canal y encender la campana de notificaciones para no perderte de nada. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video en el Club del Top 10.